Primera de Pedro, capítulo 1, desde el versículo 6 al versículo 9. El título de este mensaje es Testeo de calidad de fe. Hay una palabrita ahí que está, mientras meditaba en este pasaje, me hizo recordar a esta palabra, testear, testeo, que está muy de moda por estos días, porque donde vos vas te hacen un testeo para ver si tenés el virus. Dice, en lo cual vosotros os alegráis. ¿Qué cosa dice Pedro? En lo cual ustedes, ¿qué? Os alegráis. Se pone contento. Os alegráis. Aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, ya cuando la Biblia te empieza a hablar así, prepárate porque viene el knockout. Si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba nuestra fe o vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Sí? Les voy a leer otra versión. Dice, por eso aún cuando por algún tiempo tengan que pasar por muchos problemas y dificultades, alégrense. A ver cómo sería la cara de alegría. La confianza que ustedes tienen en Dios es como el oro, así como la calidad del oro se pone a prueba con el fuego, la confianza que ustedes tienen en Dios se pone a prueba con los problemas. Si ustedes pasan la prueba, su confianza será más valiosa que el oro, pues el oro se puede destruir. Así, cuando Jesucristo aparezca, hablará bien de la confianza que ustedes tienen en Dios, porque una confianza que ha pasado por tantas pruebas merece ser alabada. Ustedes, aunque nunca han visto a Jesucristo, lo aman y creen en Él, y tienen una alegría tan grande y hermosa que no puede describirse con palabras. Ustedes viven alegres porque ya saben que Dios los salvará y por eso confían en Él. Pedro habla en el versículo 7. Fíjense cómo empieza el versículo 7, que alguien lo lea, a ver. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Ahí, en ese principio, dice, para que sometida a prueba vuestra fe, ahí está la palabra o la definición de la palabra testear. Testear o testeo significa básicamente someter a prueba. ¿Sí? El término testear o testeo significa someter a prueba. Es lo que está diciendo Pedro acá. Hoy vamos a ver 4 aspectos que tienen que ver con el testeo de la calidad de nuestra fe que Dios hace. Dios te ve a vos, me ve a mí, dice, vamos a testear a ver cómo anda la calidad de la fe de Rosa. Dice, vamos a hacer un testeo de la calidad de fe. ¿Sí? Y la calidad de fe de cada uno de nosotros. A ver cómo está. Hay 4 aspectos. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos entender que lo que Dios necesita de nosotros es que crezcamos, que maduremos en la fe y que podamos entender que sin fe es imposible agradar a Dios. Vos podés servir a Dios, vos podés cantar, vos podés hacer un montón de cosas para Dios, pero si no lo haces con fe, es imposible que eso que estás haciendo a Dios le resulte agradable. ¿Sí? Entonces, Dios mismo permite y os genera cosas, situaciones, para sondear cómo está tu fe y cómo está la mía.
si ha madurado, si se ha desarrollado o si se ha estancado, si se ha apagado o definitivamente se ha perdido. ¿Cómo está tu fe hoy? Si tuviéramos que poner un medidor de fe, ¿no? Vamos a hacer el medidor propio de nuestra fe. Decimos, bueno, a ver, ¿cómo está? ¿La mitad? ¿Al 50%? ¿Al 60%? ¿Cómo está nuestra fe? Dios necesita de tanto en tanto hacernos un testeo para ver cómo está nuestra fe, y para ello emplea algunas cuestiones que vamos a ir verificando a lo largo de este mensaje. Vamos a ver lo que Pedro va señalando. Fíjense, en los primeros versículos que no leímos, nosotros arrancamos a partir del versículo 6, en los primeros 5 versículos Pedro comienza hablando y haciendo mención de la herencia que tenemos en Cristo y de nuestra esperanza, como para introducirse en el tema. Dice, vamos a hablar de la herencia, vamos a hablar de la esperanza que hay en Cristo, ahora quiero hablarles de la fe. ¿Sí? En el versículo 7 dice entonces, para que sometida a prueba nuestra fe. Traducido de acuerdo a lo que venimos hablando, sería algo así como, para que testeada nuestra fe, para que podamos evaluar dónde está parada nuestra fe. Entonces yo quiero hablarte de lo primero que tiene que ver con estos 4 aspectos que te mencioné. Lo primero es una fe probada. Tu fe y la mía va a ser probada. Tu fe y la mía va a ser probada. ¿Sí? Tenemos que entender que nuestra fe será probada. ¿Cómo es esto? ¿Cuál es la finalidad de nuestra fe? ¿Por qué Dios está interesado en probar nuestra fe? Porque Dios necesita formar personas maduras en la fe. No podemos vivir una vida cristiana en victoria si no maduramos en nuestra fe, en nuestra concepción de lo que es la fe. La fe no es solamente lo que dice Hebreos, eso es una definición teórica. ¿Sí? Que si yo pregunto, estoy seguro que todos conocemos lo que dice Hebreos 11.1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, La convicción de lo que no se ve. convicción de lo que no se ve, eso lo tenemos re claro. Pero no es eso lo que Dios quiere probar. Dios no quiere hacerte un examen a ver si vos podés definir lo que es la fe. ¿Sí? No es un examen escrito que Dios necesita poner múltiple choice a ver si podemos responder bien o mal. Lo que Dios quiere probar es si esa fe que profesamos ha crecido, ha madurado en el tiempo. No una definición teórica, sino una definición de vida, que tiene que ver con nuestro estilo de vida. Dios tiene sus métodos para probarnos, y esos métodos incluyen situaciones y o personas. Dios te va a probar a través de situaciones y o personas para saber cómo anda la calidad de nuestra fe. Dios nos va a probar a través de situaciones y o personas. Te va a poner gente jodida al lado tuyo, gente complicada, que va a decir, Señor, te lo llevo, te lo mando. Que te van a probar el carácter, que van a probar tu temperamento, que van a probar un montón de cosas que estás viviendo. Y a veces vas a vivir situaciones que no van a ser de todo agradables. Esperen que me peine. Se me quedó bien. Ahí está. Ahí estamos. Me voy a quedar medio chapulinesco. El carácter. A veces vamos a pasar por situaciones que van a venir a probar nuestra fe. ¿Sí? Que van a venir a desafiar nuestra fe, que nos van a incomodar en nuestra fe. Amar a una persona que te dice que el aborto o que la ideología de género es lo mismo, ¿es difícil o no? Es difícil que alguien se te plante y te diga, y Dios me hizo así. Es difícil, humanamente hablando, es difícil. Si vos no tenés el amor de Dios en tu corazón, si no estás embargado por el amor de Dios, humanamente no hay posibilidad de que puedas amar a esa persona. Aún cuando esa persona decida no cambiar. Entonces, ese tipo de situaciones van a venir a probar nuestra fe. Van a venir a probarnos. ¿Sí? Entonces, fíjense lo que comienza diciendo Pedro en el versículo 6.
Pedro comienza diciendo, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Sí, Señor. Vamos a hablar honestamente. ¿Cuántos de nosotros, cuando estamos atravesando una situación difícil, salen o salimos con una sonrisa de oreja a oreja? ¡Qué alegría! Estoy feliz. ¿Por qué? Porque me recortaron el sueldo. No sabés la alegría que tengo. No, sí, estará contento. ¿Sí? Cuando estamos en pruebas o cuando estamos pasando alguna dificultad, es difícil alegrarse. Es difícil mantenerse alegre. Es difícil, en términos humanos, es difícil. Lo primero que sucede cuando algo nos es contrario a lo que esperábamos, nos bajoneamos, empezamos a decir, no, bueno. Pero Pedro dice, en lo cual, aunque por un tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas, yo sé, y lo da por sentado, dice, yo sé que ustedes se van a alegrar. Pedro dice, ustedes van a pasar por pruebas, pero yo sé que en esa prueba, en ese tiempo de dificultad, ustedes van a estar alegres, yo lo sé, y lo da por sentado. La otra versión dice, por eso, aun cuando por algún tiempo tengan que pasar por muchos problemas y dificultades, alégrense, 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 gócense. ¿Por qué? Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Sí? Amén. Alégrense, no pierdan la alegría. Sí. No pierdan la alegría, no pierdan el gozo, no dejen que la situación que están atravesando les robe la alegría, dice Pedro. No permitan que nada les robe el gozo de Dios, porque eso es su fortaleza. El primer síntoma o la primera señal de que nuestra fe está madurando es la capacidad que tengamos de poder alegrarnos aún en medio de los diversos problemas que podamos estar enfrentando. Qué desafío, ¿no? Qué desafío. Ya creo que si termináramos acá la predicación tenemos para irnos masticando un tiempazo con esto, porque la verdad es que es un desafío. Pero de eso se trata. La Biblia nos asegura que van a venir dificultades, que van a venir problemas. De hecho, Pedro lo afirma nuevamente. Yo sé que van a venir dificultades, pero también sé, dice Pedro, que ustedes van a tener la capacidad de alegrarse aún en medio del problema. ¿Amén? ¿Terminamos acá? Amén. 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 Es la primera señal, la primera cuestión que yo tengo que tener en cuenta. Dios permite alguna situación en mi vida para ver si mi fe ha crecido. Y el primer síntoma es que yo me puedo alegrar, que no pierdo el gozo, no pierdo la alegría, aún en medio de la dificultad que estoy atravesando. ¿Sí? Fe probada. ¿Qué sucede entonces generalmente cuando estamos en problemas o en problemas? Perdemos la alegría, perdemos el gozo, empezamos a quejarnos, muchas veces murmuramos, empezamos a descuidar nuestra vida espiritual, dejamos de orar y de leer la Biblia, dejamos de estar congregados con los hermanos, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es algo que nosotros tenemos que entender. No hay nada que suceda con nuestra vida o en nuestra vida de lo que Dios esté ajeno. No hay nada. No hay nada. Dios sigue siendo Dios, sigue estando en el trono de gobierno y de autoridad. Dios sigue siendo Dios. Y todo lo que suceda en nuestra vida, de alguna manera está permitido por Él, porque Él lo que quiere es formar personas maduras en la fe. Dios necesita formarnos como hombres y mujeres de fe. ¿Por qué? Porque si Dios no nos forma, no desarrolla nuestro carácter, cuando realmente vengan tiempos más complicados, nos va a costar entender que es Dios el que nos formó antes. Nos va a costar ver que Dios nos va a cuidar y nos va a preservar en el tiempo de la prueba también. ¿Sí? Sí. Tenemos que tener cuidado con eso, porque hay mucha gente que cuando no entiende esto se enfría en la fe.
se enfría en la fe, empieza a descuidar su relación con Dios. ¿Y por qué esto y por qué aquello? Y la verdad es que a veces no tenemos un porqué. A veces no tenemos un porqué, no tenemos una respuesta clara. Lo que tenemos que entender es, bueno, como dijo Job, Dios me dio y Dios me quitó, en todo y por todo sea bendito el nombre de Dios. A veces no tenemos una respuesta clara. ¿Sí? Sí. A veces no tenemos claridad de por qué pasan cosas en nuestra vida. Pero en todo nosotros tenemos que tener paz. ¿Por qué? Porque Dios sigue siendo Dios. A Dios no lo modifica alguna situación. Y Dios sabe que todo lo que suceda en nuestra vida, si nosotros estamos en Cristo, será para bien de nuestra vida. ¿Sí? ¿Amén? Amén. Ahora, el desafío que Pedro nos lanza y que da por sentado es que estando en problemas diversos, nos vamos a alegrar. Pedro dice, ustedes, yo sé, estoy tranquilo, y lo anotó ahí con su puño y letra, yo sé que ustedes van a estar alegres aun cuando estén pasando alguna situación difícil. Ese es el primer punto que nosotros tenemos que entender acerca de lo que Dios espera de nuestra fe. Nuestra fe va a ser probada, va a ser probada. Vamos a Marcos, capítulo 4. Lo primero que tenemos que entender es que la dificultad viene a demostrar si podemos permanecer o no alegres. Nos viene a exponer en cuanto a lo que maneja nuestra vida, si es Dios el que maneja nuestra vida o si son las circunstancias las que determinan nuestro estado emocional y o espiritual. Marcos capítulo 4, versículo 35 al 41. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Versículo 38, y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis, qué cosa? Fe. ¿Cómo no tienen fe? Fíjense el reproche del Señor, no le dijo, che, ¿cómo no oraron? Che, ¿por qué no se pusieron a reprender? Che, ¿por qué no ayunaron? ¿Por qué no hicieron un culto? ¿Por qué no cantaron? No, le dijo, ¿cómo no tienen fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Piensen en esto un momento. Jesús la hizo cortita, agarró, despidió a la multitud que estaba ahí con él, que los había acompañado durante todo ese tramo del día, mira a los discípulos, se suben a la barca y les dice, pasemos al otro lado. ¿Sí? Pasemos al otro lado. Acto seguido dijo, me voy a dormir. Muy espiritual Jesús. Dijo, pasemos al otro lado, yo me voy a dormir. Y se fue a dormir. Y en medio de eso es que se desata la tormenta. En medio de ese descanso de Jesús se desata la tormenta. Ahora Jesús seguía en la barca y no se inmutaba. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque él ya había dado la palabra. Ella había dado la palabra. La palabra era pasemos al otro lado. Y si Jesús dijo pasemos al otro lado, es decir, no nos vamos a morir en medio de la tormenta. Se podrá levantar una tormenta, se podrá levantar un problema, se podrá generar una situación, lo que sea, pero no vamos a morir acá, porque la palabra ya fue dada, pasemos al otro lado. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, que cuando tenemos una palabra de Dios, esa palabra es la que define nuestro futuro, no el problema que podamos estar atravesando. ¿Sí? Si yo tengo una palabra de Dios, Dios me dijo tal cosa, esa palabra es la que define mi futuro, no el problema o la situación que yo estoy atravesando.
Y eso cambia la ecuación. ¿Por qué? Porque si Jesús me dijo que este es un año de cosas buenas y cosas buenas, no importa lo que esté pasando afuera. No importa que alrededor se sacuda todo. Yo tengo una palabra de Dios que es la que determina mi futuro, mi situación y mi condición. No es lo que pasa afuera. ¿Sí? Amén. Amén. Pero a veces vemos la tormenta y hacemos lo que hicieron los discípulos. Decimos, Jesús, ¿dónde estás? Despertate. Despertate, mirá el problema que tengo, mirá la situación, no llego a fin de mes, mirá esto y aquello, y pa. Y Jesús, ¿qué hace? Dale a este lo que necesita, mandale a este, muevan acá. Y después te mira y te dice, ¿cómo no tenés fe? ¿Cómo no tenés fe? Si yo ya di la palabra. Pasemos al otro lado. Pasemos al otro lado. ¿Sí? ¿Amén? Amén. No nos quedemos ahí enfrascados en la situación, porque la situación muchas veces te va a hacer ver lo más negativo posible las cosas. Y que el dólar se dispara, y que entonces no se puede, y porque la salud, y porque esto y aquello, y siempre vas a tener motivos, si vos mirás la tormenta alrededor, siempre vas a tener motivos para agarrarte de eso y amargarte la existencia. Siempre vas a tener motivos. El diablo te va a dar 1000 razones por las que tengas que abandonar a Cristo y la fe. Pero Jesús ya dio la palabra. Por eso Él se fue a dormir. Yo ya di la palabra, muchacho. Está hablando la palabra que creó el universo. No está hablando el fulano de la otra cuadra. Está hablando la misma palabra de autoridad con la que se creó el universo. La palabra de Dios fue la que creó el universo. Y el universo reconoce cuando esa palabra es mencionada. ¿Sí? ¿Amén? Amén. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Si Dios nos dio una palabra, vivamos por esa palabra, no vivamos por lo que ven nuestros ojos naturales. Si vos te agarrás de lo que ve y de lo que habla todo el mundo, no podés asomar la nariz ahí afuera porque te vas a pescar el virus y te va a agarrar el virus y el recontra hipervirus y te va a agarrar todo. Y entonces entras en una paranoia total que ni siquiera querés levantarte de la cama. Te capaz de decir, no salgo más de acá, hasta que esto no pase, no salgo más. ¿Sí? Porque eso es lo que te propone el entorno. La tormenta que hay afuera no tiene que afectar tu interior. La tormenta de afuera no tiene que afectar tu interior. Vos vas con Cristo, en la barca en la que vos vas, va Jesús. ¿Amén? Amén. Y si Jesús dijo, pasemos al otro lado, vamos a pasar al otro lado. Tranquilo, tranquilo, no hay por qué alterarse. No hay que ponerse mal. Por eso Pedro dice, no pierdan la alegría. Porque Pedro iba en esa barca. Y ya conoce Pedro la historia. Pedro sabía esto. ¿Sabés la vez? Y yo me imagino que charlaba ahí con el otro, con los discípulos, y decía, ¿se acordás aquella vez que nos pegamos flor de jabón pensando que la barca se hundía y que nosotros moríamos ahí en el toque? Y el maestro se levantó y dijo, ¡basta! Bueno, entonces, ¿qué escribo, Espíritu Santo? Y pone, en lo cual, por un tiempo, aunque tengan que pasar por pruebas, alégrense, porque van a pasar al otro lado. ¿Viste? ¿Ves cómo funciona? Ese mismo Pedro que escribió esto es el mismo Pedro que estuvo en ese momento de tormenta ahí. Pero ya había aprendido, ya había madurado, había crecido en la fe. Entonces sabía que un problema, una situación difícil, no era el fin de nadie. Mucho menos si Jesús va en nuestra barca. Caminemos seguros, caminemos confiados, tranquilos. Dios está en medio nuestro y con nosotros. Amén. 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 Que la tormenta de afuera no afecte tu interior. Aunque se caiga el mundo a pedazos, Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Él ha prometido, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días hasta el fin del mundo. Y que yo sepa, el fin del mundo todavía no ocurrió. Entonces Dios está con nosotros, tranquilos, que nada te intimide, que nada te amedrente. No tengas temor, manada pequeña, porque yo estoy con ustedes. Y a vuestro Padre, dijo Jesús, le ha placido darles el reino. Amén. 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 Entonces, esa tiene que ser nuestra convicción. Jesús, acto seguido, después que dio la palabra, se la echó a descansar un ratito. Dijo, estoy cansado, me voy a dormir. Pero él ya había determinado hacia dónde tenían que llegar. La palabra de Dios es la que determina nuestro destino, no la determina una persona común y corriente.
es la palabra de Dios la que determina nuestro destino, nuestra bendición y todo lo que compete a nuestra vida. Todo. ¿Sí? Mucha gente en medio de semejante tormenta se desestabiliza en sus emociones y en su fe, se asustan, se llenan de temor y están amedrentados por causa de la tormenta que están enfrentando. ¿Sabes cuánta gente hay hoy, cristianos, que han perdido su fe, que están llenos de temor a causa del virus? ¿Cómo algo tan chiquitito, cómo algo tan minúsculo, tan insignificante puede hacer que una persona que confesó durante años a lo mejor a Cristo, hoy viva llena de temor? Porque yo puedo entender que aquel que no tiene a Cristo esté lleno de miedo, que no sepa qué va a hacer de su futuro, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos promesas, tenemos palabra de Dios. Pasemos al otro lado. No te quedes de este lado. Pasemos al otro lado. Deja que el que quiera vivir con temor, viva con temor, pero vos pasá al otro lado. Amén. Amén. Cuando no entendemos el propósito de las pruebas y dificultades que enfrentamos, perdemos la fe, perdemos el gozo y la alegría, perdemos de vista nuestro destino y propósito ya establecidos. Pasemos al otro lado, dijo Jesús. No nos quedemos acá, pasemos. Y se levanta tormenta, Señor, pasemos al otro lado. Y si se sacude la barca, pasemos al otro lado, me voy a dormir. Remen. Nuestra fe lo que demuestra es si es o no madura. Tenemos que entender la relación estrecha que existe entre nuestra fe y la palabra de Dios. Es decir, mi fe se alimenta de lo que escucho decir a Dios, de su palabra, pero se torna desnutrida cuando comienzo a ver y oír lo que sucede a mi alrededor. Estos muchachos, ¿saben por qué Jesús les reprocha cómo no tienen fe? Porque Él ya había hablado la palabra. Y algo les pasó, algo sucedió en el camino, que les robó esa palabra. El diablo va a apuntar a robarte la fe en este tiempo. ¿Cómo te va a robar la fe? Robándote la palabra. Porque la fe viene por el oír y oír palabra de Dios. Si el diablo te roba la fe es porque primero te sacó la palabra, te alejó de la palabra. Entonces te desarmó. Y frente a semejante tormenta, vos vas a llenarte de miedo, de temor, de duda, de incredulidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque no tenés fe. Y si no tenés fe, ¿qué pasa? ¿Qué tengo? Si no tengo fe, ¿qué pasa? Tengo duda. Me uno al canto de los miles que están por ahí deambulando y dando vueltas y cantando día y noche que no va a pasar nada, que está todo mal y que nos vamos a ir al fondo del tacho. Nuestra fe jamás crecerá a menos que nos concentremos en lo que Dios nos ha dicho. Tu fe y la mía no va a madurar, no va a crecer, a menos que nos concentremos en lo que Dios ya nos dijo. No tenemos que pedirle a Dios, Señor, háblame, sino, Señor, ¿qué me hablaste? ¿Qué me dijiste? Porque a veces le pedimos una palabra a Dios y lo que necesitamos esperar o recibir de parte de Dios no es una palabra más, sino revisar lo que ya Dios nos habló. ¿Qué me viene hablando Dios en este tiempo? ¿Qué me viene hablando Dios en este tiempo? Entonces, eso es lo que tengo que revisar. No pedirle, Señor, háblame. Dios, ya me hablaste. Recordame, ayúdame a recordar qué es lo que vos me estás hablando en este tiempo, para no perder de vista lo que vos me has prometido, lo que vos has dicho que va a suceder en mi vida. ¿Sí? Amén. 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 Mientras permanezcamos mirando las situaciones y problemas que podamos estar enfrentando, nos vamos a tornar raquíticos espirituales que no tienen un fundamento sólido. Hay mucha gente que tiene raquitismo espiritual, que no tiene un fundamento sólido. Entonces viene semejante tormenta, así como los discípulos, y empiezan a los gritos, Maestro, Señor, que perecemos, nos vamos a morir. Ellos creen que van en el Titanic, ¿viste? Y que el Señor está durmiendo en el último camarote allá atrás, mientras los músicos tocan, ¿viste? Y creen que van a ir al fondo del mar. ¿Qué te habló Dios en este tiempo? Eso es lo que hay que refrescar. Lo segundo es
que nuestro testeo de calidad de fe debe dar una fe aprobada. La fe probada debe dar como resultado una fe aprobada. Mirá lo que dice el versículo 7 de Primera de Pedro. Dice, para que sometida a prueba nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. La otra versión dice, la confianza que ustedes tienen en Dios es como el oro. Así como la calidad del oro se pone a prueba con el fuego, la confianza que ustedes tienen en Dios se pone a prueba con los problemas. Si ustedes pasan la prueba, su confianza será más valiosa que el oro, pues el oro se puede destruir. La calidad y la pureza del oro se prueban mediante el fuego. El fuego define la pureza y la calidad del oro. ¿Sí? Pensemos en lo siguiente. Los problemas van a ir y van a venir. Va a haber momentos de bonanza, como pasaba en la historia que leímos recién de Jesús y los discípulos en la barca, y habrá momentos de tormenta. Momentos de tranquilidad y momentos de tormenta, porque así es la vida misma. Pero tenemos que saber nosotros, como hijos de Dios, que contamos con un elemento sobrenatural que es la fe. Tenemos un elemento llamado fe, que esa fe puesta en Dios nos permite tener paz en medio de la tormenta. La fe puesta en Dios nos permite tener paz en medio de la tormenta. Podemos descansar mientras todo afuera es crisis, caos, temor, miedo, incertidumbre, dudas. En medio de la tormenta nosotros podemos descansar así como lo hacía Jesús. Nos permite seguir confiando en lo que Dios nos ha prometido y descansar en su fidelidad. Miren, Dios no cambia. Dios no cambia y eso lo hace fiel. Dios lo que habló ayer lo sostiene hoy y lo va a sostener mañana. Dios no cambia y eso lo hace fiel, lo hace veraz. Podemos descansar en las promesas de Dios porque Dios no cambia. Amén. Amén. Nos permite no perder la alegría en medio de las dificultades y no entrar en depresión o abandonar la fe por causa de los problemas. Conocí gente que alguna vez dijo, ay, me salió, tengo un problema, no voy mal a la iglesia, te dice. Lo primero que te dice, no voy mal a la iglesia. Y vos agarrás y le decís, pero ¿por qué no vas más a la iglesia? Porque tengo un problema. Ay, ¿querés que te cuente los míos? Sí, pero hay gente que actúa así, o se enojan con Dios y dicen, no, no quiero saber más nada con Dios porque estoy viviendo. La Biblia nos habla. Nuestra fe va a ser probada. El reproche de Jesús a los discípulos, ¿por qué no tienen fe? ¿Cómo no tienen fe? Es porque Jesús ya les había estado hablando previamente de la importancia de crecer en la fe. Durante un tiempo Él les había hablado, les había enseñado y les había reprochado su incredulidad. Entonces ahora esperaba, frente a ese nuevo desafío, encontrarse con discípulos más maduros en la fe. No lo encontró. Entonces por eso Jesús le dice, ¿cómo no tienen fe? ¿Cómo no han madurado en esto? ¿Cómo no han crecido en esto? Después de tanto tiempo de haber visto milagros, de haber visto un montón de cosas, ¿cómo no tienen fe? ¿Sí? A Jesús lo irrita la falta de fe. Lo molesta, lo fastidia. ¿Por qué? Porque Jesús puede entender muchas cosas, pero no soporta la incredulidad. En su propia tierra Jesús, dice la Biblia, que no pudo hacer milagros. ¿Sabés por qué no pudo hacer milagros? Ni siquiera uno. Porque en su propia tierra a Jesús lo veían como el carpintero, el hijo de José y de María. No lo veían como el Mesías, como el rey de Israel, como el Salvador. Lo veían como el carpintero. Entonces, si a vos te ven como un carpintero, lo único que se va a esperar de vos es que hagas mesas y sillas. Pero no vas a hacer milagros porque vos no sos el Mesías, vos sos un carpintero. ¿Sí? Entonces
Jesús agarró y les dijo, ok, ustedes quieren verme como un carpintero, ustedes se pierden los milagros. Y se fue. Y dice la Biblia que no pudo, a causa de la incredulidad, realizar un milagro siquiera allá. La vida es una escuela donde nos vamos a enfrentar a diversas pruebas que van a venir a nuestra vida por dos causas, y nosotros tenemos que discernir. Hay dos causas que generan los diversos problemas o pruebas que van a venir a nuestra vida. Número uno, porque Dios las permite para nuestro crecimiento y madurez. Dios quiere que nosotros maduremos, que tengamos el carácter de Cristo. Y el carácter de Cristo incluye desiertos difíciles, incluye traiciones, incluye negaciones, ¿sí? Eso es heavy. Pero lo que Dios busca es que vos expreses madurez y crecimiento en la fe, que vos puedas amar como Él ama, que vos puedas perdonar al que te niega, al que te traiciona, que vos puedas amar como Él ama. Eso es crecer en la fe. Entonces podemos enfrentar diversas pruebas que Dios permite para nuestro crecimiento y madurez. Y la segunda razón por la cual podemos enfrentar una prueba es por nuestra desobediencia. Cuando desobedecemos a lo que Dios ya nos dijo, nos vamos a ver sometidos a una serie de situaciones que no debieran existir, pero que existen porque nosotros no hicimos caso a lo que Dios nos dijo. Hemos hecho lo que a nosotros nos pareció, como hizo Saúl, hablando un poco de lo que vimos hace unos días atrás. Él desechó la palabra de Dios y empezó a moverse de acuerdo a lo que a él le parecía, y así le fue. Tenemos que saber diferenciar cuando enfrentamos un problema porque Dios está permitiéndolo, como el caso de Job, que no había pecado en él, era un hombre intachable, una conducta recta, era íntegro, era honesto, y sin embargo se vio enfrentándose a una situación porque Dios lo permitió. ¿Sí? Y otra cosa es que enfrentemos situaciones o problemas en nuestra vida a causa de nuestra desobediencia. Tenemos que discernir cuándo es uno y cuándo es otro. Si es por causa de nuestra desobediencia, Señor, perdóname porque lo hice yo. Yo entiendo que esto no debiera existir, pero mi desobediencia ha generado esto. Te pido perdón, ayúdame, dame fuerzas para que con alegría pueda salir de este problema. ¿Sí? Amén. Amén. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a salir fortalecidos después de esa prueba y recibiendo mucho más cuando somos fieles a Dios. Cuando viene una prueba en nuestra vida, por ejemplo, que Dios permite, ¿qué sucede? Que entendemos, este es Dios el que está queriendo hacer algo en mi vida, permite esto, y si yo paso esta prueba bien, voy a salir fortalecido y promovido. ¿Sí? Porque esto es como la escuela. Cuando vos aprobás una materia, vos pasás al siguiente nivel. Cuando vos pasaste bien un año, vos sos promovido a un nuevo nivel. Tu fe ya no es la misma, vos no estás en el jardín, ya estás en primaria. Y después de la primaria hay que seguir avanzando, llegar a la secundaria y a la terciaria o a la universidad y hacer un posgrado y un máster y una licenciatura y un doctorado, y nunca vamos a terminar, pero tenemos que ir avanzando. ¿Amén? Amén. Amén. Pedro dice varias cosas. Dice que nuestra fe es más preciosa que el oro. Y que nuestra fe, una vez que haya sido probada, como el oro ha sido probada en el fuego, debe salir aprobada. Es decir, que cuando estemos en problemas, cuando estemos en pruebas, debemos salir renovados, fortalecidos, habiendo aprendido aquello por lo cual Dios permitió que esa prueba venga a nuestra vida. Tengo que aprender qué es lo que Dios me quiere enseñar con esto. ¿Qué es lo que Dios me está queriendo enseñar? ¿Qué quiere Dios corregir en mi vida con esto? Tengo que aprender algo que dije hace unos días, y lo dije recién: el diablo va a apuntar a robarte la fe. El diablo va a apuntar a robarte la fe. Si él te roba la fe,
te habrá desarmado literalmente. La fe viene por el oír palabra de Dios. Cuando no oímos palabra de Dios, cuando nos alejamos de la palabra de Dios, nuestra fe se debilita al punto tal que llega un momento que ya es más incredulidad que fe. Mucho cuidado con eso. Por eso es que a mucha gente se le dificulta hablar fe. ¿Sí? Guarda con esto. A mucha gente que confiesa a Cristo se le dificulta hablar fe porque la palabra ha quedado a un costado. Si la palabra es la que me alimenta y genera fe en mi vida, y yo la descuido, es muy probable que yo empiece a hablar duda, temor, incredulidad. Debe ser para nosotros como hijos de Dios algo natural hablar palabras de fe. Pero si la palabra que genera fe en mi vida no está siendo cuidada, no está siendo atendida, entonces se va a dificultar para mí el hablar fe. Lo más probable es que empiece a hablar duda, temor, lo que habla el común de la gente. Pedro dice entonces que así como el oro es probado en el fuego, así también será probada nuestra fe. La pureza y la calidad del oro están determinadas por el proceso de desarrollo que incluye el paso por el fuego. Lo mismo ocurre con nuestra fe. Su pureza, la calidad de nuestra fe y la pureza de nuestra fe están determinadas por haber atravesado un proceso de desarrollo y fortalecimiento que incluyen el paso por el fuego. Nuestra fe va a ser probada, y en ese ser probada incluye que pasemos por momentos donde pareciera que nos quemamos, literalmente. Pedro agrega algo más. Dice que nuestra fe es más preciosa que, ¿qué cosa? ¿Que qué? El oro puro. Que el oro. Fíjense, si pensemos por un momento en esto. Dice que nuestra fe es más preciosa que el oro. Es decir, que vos y yo somos riquísimos en fe. ¿Sí? Vos y yo somos personas ricas en cuanto a la fe. Por eso el ladrón busca quedarse con tu fe, así como el ladrón en lo natural busca quedarse con el oro, el ladrón espiritual busca quedarse con tu fe. ¿Sí? Así. Vos dejás un lingote de oro ahí en la vereda y no te alcanzaste a dar vuelta que desapareció. Fue. Claro. Ahora, vos descuidaste tu vida espiritual y el ladrón espiritual va a robarte tu fe. Como el ladrón roba el lingote de oro ese que dejaste o la piedra preciosa que dejaste ahí afuera, así el ladrón espiritual va a buscar robarte la fe. ¿Sí? Fe probada, fe aprobada. Tercero, fe alabada. Fe alabada. Fíjense lo que dice el versículo 7. Dice, el último tramo, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Otra versión dice, así, cuando Jesucristo aparezca, hablará bien de la confianza que ustedes tienen en Dios, porque una confianza que ha pasado por tantas pruebas merece ser alabada. ¿Sí? Lo que Pedro está diciendo acá es que cuando Jesucristo vuelva, va a hablar bien de tu fe, de esa fe que vos y yo hayamos desarrollado. Porque una confianza o fe que ha pasado por tantas pruebas, dice Pedro, merece ser alabada. ¿Sí? Jesús destacará aquella fe que haya sido probada y aprobada, pero también exaltará y alabará a aquella persona que durante su vida haya vivido una vida de fe madura, firme, constante. Yo quiero eso para mi vida. ¿Sí? Amén. ¿Amén? Amén. Sabés que yo me imagino, cuando pensaba y escribía esta parte del mensaje, yo me imagino a Jesús diciendo, convocándolos a todos diciendo, ¡hey! Présteme atención. Les voy a hablar de este
Por mí, ¿no? ¿Saben qué? Este era un loco de la guerra. A veces tenía que darle un golpecito para enderezarlo y que siga. Pasó por tantas, pero llegó. Se la bancó. Habla en versión popular, habla así como yo, Jesús, ¿eh? Pasó por tantas que se la bancó y por eso hoy yo quiero reconocerlo y destacar la confianza delante de todos ustedes que tuvo hacia mi persona en momentos de debilidad, en momentos de lucha, en momentos de presión, en momentos de prueba, se la bancó. No le fue fácil, pero se la bancó y llegó. Y yo quiero reconocerlo. Así que un aplauso grande, pasá y entrá y disfrutá la eternidad conmigo. Amén. Yo creo que eso va a ser el Señor, por eso dice que va a ser alabada, va a ser reconocida, tu fe y la mía. Cuando el Señor venga va a decir, qué buena la fe, la actitud de fe que mantuvo esta persona. Tuvo problemas, no le fue nada fácil, a veces tenía menos ganas, a veces tenía más ganas, a veces le costaba entender ciertas cosas, pero tuvo siempre una actitud de fe, firme, constante, hacia adelante, perseveró, se mantuvo, me amó a pesar de muchas cosas y yo hoy quiero destacarlo y quiero reconocerlo. ¿Sí? ¿Amén? Amén. ¿Te imaginas que el Señor diga eso de vos? Pues verás, yo sí lo quiero, ¿eh? Tiene que ser nuestra motivación esa. Dios va a alabar la fe de aquel que habiendo podido abandonar a mitad de camino decidió permanecer, decidió seguir adelante, decidió seguir creyendo, decidió permanecer fiel a su palabra, se ha comportado de manera valiente, fue forzado, le costó. Dios sabe que te cuesta. Dios sabe lo mucho que luchás. Dios sabe porque Él ve tu intimidad donde nadie nos ve. Tu intimidad es la mía. Dios sabe las grandes luchas que a veces tenemos para seguir adelante. Dios lo sabe, pero Dios dice que Él va a alabar la fe de aquel que haya sido una persona que permaneció a pesar de las dificultades que enfrentó. Amén. Amén. Eso tiene que ser algo que nos anime, que nos aliente, que nos motive. No estamos luchando en vano. Pablo dice en una de sus cartas, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano, no es sin sentido, no estamos perdiendo el tiempo, nuestra fe va a ser alabada si somos capaces de permanecer aún en medio de la peor tormenta. Yo quiero alentarlos con esta palabra. Yo no sé cuál es el problema, la situación que estamos enfrentando, pero yo quiero decirte algo. El Señor ya habló la palabra. Pasá al otro lado. Pasá al otro lado. No te quedes de este lado. De este lado no hay nada. De este lado ya está comprobado que no hay nada. Pasemos al otro lado. Amén. 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 4. Fe premiada o recompensada. Nuestra fe no solamente va a ser reconocida, sino que además va a ser premiada o recompensada. Versículo 8, miren lo que dice de Primera de Pedro. Versículo 8, ¿qué dice? 8 y 9. Y a quien amáis sin haber visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegraréis con gozo inefable y glorioso. Y el 9. 9. Sí. Dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Bien. Entonces, dijimos, el punto número 4 es fe premiada o recompensada. Pedro está diciendo, ustedes aman a Jesús aunque no lo han visto. Ustedes creen en Él aunque no lo han visto. Pero lo hacen con gozo, dice, se alegran con gozo inefable y glorioso. Versículo 9 dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Nuestra fe no solo será reconocida o alabada, sino que además será premiada o recompensada. Aman a Jesús, dice, sin haberlo visto, creen en Él aunque no lo han visto, permanecen alegres y gozosos aunque no han visto al Señor. Y el versículo 9 dice, obteniendo, ¿qué cosa? El fin de vuestra fe.
el fin de vuestra fe. El fin de vuestra fe, ¿cuál va a ser? ¿Qué dice después, a continuación? Es la salvación de vuestras almas. Que es la salvación de vuestras almas. Ese es el fin de nuestra fe. ¿Sí? El premio, la recompensa que va a recibir nuestra fe es la salvación de nuestras almas. Amén. Eso vale la pena todo el esfuerzo que estamos haciendo por mantenernos firmes, constantes, creciendo en el Señor. Vale la pena tu esfuerzo y el mío, vale la pena el precio que pagamos por amar al Señor, por servir al Señor, por buscar al Señor, por ser honestos, rectos, íntegros. Vale la pena porque el fin de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. Esa va a ser la recompensa que vamos a tener una vez que todo esto haya pasado, una vez que toda la tormenta haya terminado. El fin de nuestra fe es la salvación de tu alma y de la mía. Vale la pena tu esfuerzo. Amén. Amén. Vale la pena el soportar muchas veces lo que soportamos, lo que vivimos. Vale la pena. ¿Por qué? Porque ya se determinó que el fin de vuestra fe, de tu fe y de la mía, es la salvación de nuestra alma. ¿Sí? La única manera de no perdernos, es permanecer con nuestra mirada en aquel que es el autor y consumador de nuestra fe. El único que puede premiarnos con esa salvación tan grande es el autor y consumador de nuestra fe, Cristo. ¿Sí? Amén. Amén. Él nos va a premiar, Él nos va a recompensar si hemos podido avanzar y entender, si hemos crecido, si hemos madurado en nuestra fe. Esa fe nos va a llevar a obtener la salvación de vuestras almas. Hebreos 11:6. Ya vamos terminando. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Buenísimo. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe. Necesito fe para acercarme a Dios creyendo que Él es real, que existe, dice el texto. Y necesito fe para creer que Dios premia a quienes lo buscan sinceramente. Todo lo que yo hago una vez que vengo a Cristo tiene vinculación directa con la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Qué espero yo? Obtener la salvación de mi alma. ¿Sí? ¿Amén? Amén. Todo lo que hago lo hago por fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Si vos vas a orar y vas dudando de que Dios pueda responderte, entonces no ores, porque dice la Biblia también que todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Sí? Si yo voy a orar por algo y no voy con la convicción de que Dios me va a escuchar y que me va a responder en su tiempo, entonces no tiene sentido que yo vaya a orar, porque lo que no proviene de fe es pecado. Entonces, en lugar de ir a buscar a Dios con la convicción de que Dios me va a responder, ya voy con una convicción pero de pecado. Y es peligroso. Voy a orar creyendo que Dios no me va a escuchar, no me va a responder, entonces estoy pecando. Fíjense cómo no hay un callejón al medio, no hay una calle del medio. O voy a orar a Dios convencido de que Dios me va a escuchar y me va a responder en su tiempo, o no debo hacerlo porque si no estoy pecando. Sin fe es imposible agradar a Dios. Voy a buscar a Dios porque sé que Dios es real, sé que Dios me está esperando en mi habitación, sé que Dios quiere tener un momento a solas conmigo para hablarme al corazón, para abrazarme, para levantarme, para renovarme, para fortalecerme, para darme dirección, para darme una palabra, lo que sea. Voy con la convicción de que Dios está. Y voy con la convicción también, voy en fe sabiendo que Dios recompensa, es galardonador de aquellos que le buscan. Amén. 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 Lo único que va a recibir recompensa entonces, siempre, siempre, siempre va a ser nuestra fe. Siempre. El fin de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. Siempre la fe tiene su recompensa. Por eso a Dios le interesa que maduremos, que crezcamos, que desarrollemos una fe tan fuerte, tan pura, tan genuina, que aún en medio de las dificultades que la vida nos proponga, podamos permanecer firmes, alegres, confiando en que el Señor sigue teniendo el control de absolutamente todo. Amén. 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 Amén.
Cerrá tus ojos ahí donde estás un minuto. Y empezá a pensar en esta palabra. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible. Es imposible. Es imposible que vos puedas agradar a Dios, que yo pueda agradar a Dios sin fe. Sin fe. Y la fe se expresa no en lo teórico, sino en el día a día, en el cómo yo vivo día a día. Cómo hago lo que hago. El fin de nuestra fe es la salvación de nuestras almas, pero mientras tanto tenemos que ir creciendo. Mientras tanto, en el desarrollo, en el proceso, vamos a ser probados, vamos a tener luchas, vamos a tener dificultades. Que tu fe y la mía salgan aprobadas, aprobadas. Que tu fe y la mía no mengüen en medio de la dificultad, que crezcan, que se fortalezcan. La palabra del Señor ya fue dada. Pasemos al otro lado. Pasemos al otro lado. No nos quedemos del lado donde no pasa absolutamente nada. No te quedes en la orilla. Es al otro lado donde te espera lo mejor de Dios. Al otro lado. Al otro lado. No te quedes en la orilla de la duda, del temor, de la incredulidad, del enojo. Es al otro lado que te esperan las mayores bendiciones. Pasemos al otro lado. Se va a levantar tormenta, te lo aseguro. Se va a levantar crisis, se van a levantar dificultades. Pero la palabra ya fue dada. Pasemos al otro lado. Tranquilo, tranquila, el Señor está en tu barca, está con vos. No te va a dejar ni aún en medio de la peor tormenta. No te va a dejar. No te va a dejar. No te va a dejar el Señor. Su Espíritu va a estar ahí para renovarte, para fortalecerte, para empujarte cuando te sientas medio débil, media cansada. El Señor va a ir y te va a renovar y te va a decir, vamos, vamos, porque largo camino te resta. No termina acá la historia. Yo soy el que decido cuándo termina. El mismo Dios que te llamó es el mismo Dios que determina cuándo termina tu historia. Pero mientras tanto hay todavía un montón de cosas por hacer. Renová tu fe en esta noche en el Señor, en su palabra. El diablo va a apuntar a desarmarte, te va a querer robar la palabra, porque la palabra es la que genera fe en tu corazón y en el mío. Y sabe que si nos roba la palabra nos va a desarmar. Este es un tiempo para renovar nuestra fe en el Señor. Es un tiempo para saber que nos espera un gran final. Nuestro final, el tuyo y el mío, es de bendición, ya está asegurado. El fin de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. Tranquilo, tranquila. No tengas temor, no abras la puerta al temor ni a la duda, porque la palabra ya fue dada. El fin de tu fe y de la mía es la salvación de nuestras almas. Dale gracias al Señor y hace un compromiso. Señor, aunque se desate la peor tormenta, yo voy a seguir creyendo. Aunque venga, aunque tenga que pasar por el fuego, aunque pase por el agua, Señor, yo voy a seguir creyendo que mi final depende de vos y no de las situaciones que sucedan a mi alrededor. En el nombre de Jesús, la palabra ya fue dada, iglesia querida, iglesia amada. La palabra del Señor ya fue dada. Es un año de cosas nuevas y cosas buenas, cosas buenas, cosas buenas. La palabra ya fue dada. No importa la tormenta que haya afuera, que no afecte tu interior. No abras la puerta para que eso afecte tu interior. La palabra ya fue dada. Caminá sobre la base de esa palabra. Año de cosas nuevas y cosas buenas. Y cuando el Señor da la palabra, Él no miente, Él no se retracta, Él no vuelve hacia atrás. Él no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. La palabra ya fue dada. Caminemos sobre la base de esa palabra. Si el Señor dijo tal cosa, así va a ser. No importa lo que diga la gente, lo que digan afuera. Importa lo que Dios dijo. Y el universo responde a esa voz de autoridad. La reconoce porque es la misma palabra de autoridad con la que el mundo fue creado. Esa es la palabra que debe regir sobre nuestras vidas. No la palabra de un presidente de turno, de un político de turno, de un ministro de turno, de quien sea. No importa, importa y mucho lo que Dios ha dicho. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, desata un espíritu de fe, Señor, para seguir creyendo a tu palabra, a tus promesas. Espíritu de fe,
Aún en medio de la lucha que podamos estar atravesando, Señor, desatá fe en nuestro corazón. La palabra fue dada. La palabra fue dada y la fe viene por el oír palabra de Dios. Palabra de Dios a tu corazón, a tu espíritu. Palabra de Dios, levanta tus brazos, fortalecete en el Señor, renovate. Es tiempo de renovar nuestra fe en el Señor. Es tiempo que el diablo no te robe la fe. Es lo único que va a apuntar a robarte, porque si te roba la fe, te va a desarmar. No permitas que el diablo te robe la palabra que Dios ha dado en este tiempo a tu vida. No permitas, defendela, guardala, cuidala, atesorala en tu corazón. Vivila cada día. En el nombre de Jesús, espíritu de fe, en esta hora sobre la vida de la iglesia. Espíritu de fe sobre tu corazón. Espíritu de fe para ver milagros, para ver cosas nuevas y cosas buenas. Espíritu de fe para creer que es posible eso que le estás pidiendo al Señor. Espíritu de fe, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús no hay nada imposible para aquel que cree. Pero el Señor se desagrada con aquellos que no tienen fe. Que haya fe en tu corazón en esta hora para creer a la promesa de Dios. Señor, en el nombre de Jesús desatamos fe en esta hora. Señor, tu palabra ha sido enviada. Tu palabra ha sido compartida, ha sido expuesta. Señor, oro para que haya fe en el corazón de cada uno de mis hermanos en esta noche. Fe para creer en milagros. Los milagros no han caducado. Esa es una mentira del diablo. Los milagros no han caducado. Porque siempre que haya fe, hay un milagro ahí expectante. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Todo es posible al que cree, no al que duda, al que cree. Todo es posible. Yo desato fe en esta hora sobre tu corazón, sobre la base de la palabra de Dios. Sobre la base de la palabra de Dios. Que tu fe, una vez probada, sea aprobada, que pases a otro nivel. No te quejes, no murmures, no te enojes, alégrate porque esa prueba viene a tu vida para promoverte a otro nivel en cuanto a tu relación con el Señor. En el nombre de Jesús, que haya fe en esta hora en tu corazón. No permitas que la palabra sea ahogada por las cuestiones domésticas de todos los días. En el nombre de Jesús, que la palabra del Señor ahí arda en tu corazón, en tu interior en este momento. Yo sé que el Espíritu Santo está hablando a cada uno en particular. Yo sé que el Espíritu Santo está hablándoles a cada uno en particular. Más allá de lo que ya nos ha hablado, hay algo que el Espíritu Santo está marcando a tu corazón en esta hora. Hay algo que el Señor está haciendo en esta hora, porque el Espíritu Santo no está limitado a nuestros límites. Él trasciende tiempo y espacio. Trasciende. Y yo ruego al Espíritu Santo que en esta hora haga arder tu corazón por esta palabra. Haga arder tu corazón por esta palabra, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Fe para creer en milagros. Fe para creer en cosas grandes. Fe para creer en la palabra del Señor, en las promesas que Dios nos ha hecho. Fe. Lo único que trae recompensa a tu vida y a la mía es la fe que hayamos puesto en el Señor. Fe, no desmayes, tus brazos en esta hora el Señor los sostiene. Tus brazos cansados, quizás el Señor renueva tus fuerzas en esta noche. El Señor renueva tu espíritu en esta hora. En tu interior, el Señor empieza a ordenar tu mundo interior. Ese que parecía que estaba desordenado y vacío, el Señor empieza a ordenar tu mundo interior en esta hora. Por causa de la palabra. Que esta palabra traiga orden a tu mundo interior, a tus pensamientos. Esos pensamientos que te atormentan en el nombre de Jesús los rechazamos, los resistimos en esta hora y ordenamos al espíritu que perturbaba tu descanso aún, en el nombre de Jesús que desaparezca. Y le pedimos al Espíritu Santo que traiga paz. Paz en tu descanso. Paz en tu descanso. Paz sobre tu mente, sobre tu corazón. Paz de Dios, esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que puede guardar nuestros corazones y pensamientos en Cristo, venga ahora a tu vida. Recibí paz de Dios en esta hora. Recibí paz de Dios en esta hora. Recibí la paz de Dios. La paz de Dios, aún en medio de la peor tormenta, la paz de Dios nos preserva, nos guarda, nos cuida.
En medio de la peor dificultad, la paz de Dios está ahí porque el Señor de paz está en medio nuestro. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, nada podrá robarte la paz y la fe que el Señor ha depositado en tu corazón. Nada, nada, nada. No permitas que el diablo te robe la paz, que te robe el gozo de tu salvación, que te robe la fe, porque todo tiene un buen final. El Señor ya dictaminó cuál es nuestro final, y nuestro final en Cristo está garantizado. Terminamos bien, iglesia, terminamos bien. El fin de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. Vamos a terminar bien, esa es nuestra herencia, la salvación de nuestras almas. En el nombre de Jesús, que no te falte la fe, que no te falte la fe. En el nombre de Jesús, Padre, yo bendigo a tu iglesia en esta hora. Levanto mis manos en señal de bendición. En señal de bendición. Y si vos querés levantar tu mano en señal de que estás recibiendo la bendición de Dios, recibíla. Recibíla. Levantá tu mano si podés ahí donde estás y recibí la bendición de Dios. Hay algo que el Espíritu solamente puede hacer. Yo no puedo llegar hasta donde vos estás, pero el Espíritu Santo sí. Y yo te pido, Espíritu Santo, que vos toques la vida de cada uno de mis hermanos en esta noche y que se active fe para creer que lo mejor para cada uno de nosotros viene delante. No está en tu pasado, no está detrás, está delante lo mejor de Dios para tu vida. Cosas nuevas y cosas buenas. No vas a terminar este año igual que como lo empezaste, ni como estás hoy. Este año lo vas a terminar con una gran bendición. Vienen meses de mucha bendición para nosotros como iglesia, como congregación, por habernos mantenido a pesar de la crisis, por habernos mantenido a pesar de las luchas, por haber permanecido. El Señor va a alabar y a recompensar nuestra fe en el nombre de Jesús. Yo te bendigo, iglesia amada, te bendigo, hermano, hermana, te bendigo con lo mejor de Dios para tu vida. Te bendigo, en nada intimidados por aquellos que quieran oponerse, en nada intimidados, seguimos adelante, a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Seguimos adelante, puestos tus ojos y los míos en el autor y consumador de nuestra fe, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. No pierdas de vista que tu fe tiene recompensa. Tu fe será recompensada grandemente. Yo te bendigo en esta hora. Te bendigo. Que la paz de Dios te abrace en esta hora. Que la paz de Dios abrigue tu corazón, abrace tu corazón, tu mente. Y que vos puedas confiar cada momento y cada segundo que Dios está ahí a tu lado. A tu lado, a tu lado. El Señor no se fue de tu lado nunca. Ni en el peor momento, ni en el peor momento de presión, ni en tu peor momento el Señor se alejó de vos, siempre estuvo ahí. Yo te bendigo en esta hora, te bendigo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Amén.